Tardes, chicos. Bueno, vamos a ver hoy un sistema nuevo de representación, ¿sí? Distinto a lo que hemos visto hasta ahora, en donde voy a poder representar un volumen, un cuerpo de 3 dimensiones sobre un plano, como hacíamos anteriormente cuando vimos el sistemas 1 y que hemos manejado también en este curso, los sistemas axonométricos, ¿sí? Donde veíamos una axonométrica isométrica o una sonométrica única o reducida en función de las necesidades de cuál de las caras de mayor importancia queríamos ver o representar. Este sistema de representación gráfica se llama perspectiva focal. La ventaja más grande que tiene con respecto a lo que hemos visto hasta ahora es que nos da una versión un poco más acercada a la realidad, a lo que ve el ojo humano, ¿sí? Porque voy a tener una posición donde está el observador, porque mi observador va a tener una altura, porque esa altura va a tener una proporción con el objeto a representar. Entonces me va a generar una distorsión, que es la real, que es la que el ojo ve, ¿sí? Porque lo estoy haciendo a través de un foco. No estoy en el infinito como estaba ubicado en el caso de las anteriores que nombramos, sino que tengo una posición real y una relación entre la ubicación del objeto y de mi posición de observador. A ver, empecemos a desarrollar. La diferencia existente más grande, si queremos hacer un repaso, nosotros en la proyección ortogonal, que son los sistemas que representan a las axonométricas que vimos hasta ahora, teníamos el observador en el infinito, teníamos el objeto, rayos proyectantes paralelos entre sí que venían desde el observador y que se intersectaban en forma perpendicular con un plano donde nosotros representábamos o hacíamos la proyección de nuestro objeto. Es decir, observador en el infinito, rayos paralelos, perpendicular a un plano de proyección. Y fíjense que la posición del objeto que queríamos representar estaba ubicado entre el observador y el plano de proyección. En este caso, en esta oportunidad con la proyección perspectiva focal o proyección cónica, tenemos el observador está a una distancia dada, somos nosotros, sabemos dónde está ubicado, es decir, que sabemos la distancia que existe entre el observador y el objeto. El plano de proyección va a estar entre ese objeto y el observador. Entonces, lo que yo voy a hacer es mis rayos visuales, que no van a ser paralelos entre sí, salen del observador, van a cada uno de los extremos de mi objeto y obtengo la representación en el medio, en el camino, ¿sí? Esta es la diferencia más grande para empezar a hablar de la proyección cónica. Avancemos entonces. Vamos a tener un resumen. Estos son los elementos o los términos que nosotros vamos a manejar cuando hablemos de perspectiva focal para la construcción del método. El observador somos nosotros, ¿sí? Nuestro ojo con los rayos visuales. Después tenemos la línea de tierra. ¿Cuál es la línea de tierra? La línea de tierra es el plano de tierra donde yo estoy apoyado como observador, desde donde voy a medir la altura del observador, donde ese plano intercepta el plano de representación, el plano de proyección, que a partir de ahora vamos a llamar plano del cuadro, se interceptan entre ellos y forman la línea de tierra. ¿Está? Después tengo otro elemento importante que es la línea del horizonte. La línea del horizonte es un plano horizontal que pasa por mi ojo, por el observador, e intercepta el plano del cuadro en forma perpendicular en esa línea. Es la altura del observador en el plano del cuadro. El plano del cuadro ya hablamos y de la línea del horizonte también. Entonces, estos son los elementos. Objeto, plano, y empezamos a familiarizarlos con línea tierra, plano de tierra y plano del cuadro y la altura del observador. Vamos a hablar un poco en forma genérica de las ventajas, desventajas o de lo que agrega o suma este tipo de perspectivas vocales o proyecciones cónicas. Algo importante primero es la superposición de formas. ¿A qué nos referimos con esto? Esto ocurre lo mismo que pasa cuando hacíamos una proyección axonométrica. Lo que no se ve, no se dibuja. Si la figura que está al frente tapa la que está atrás, vamos a ver la composición de esa figura solamente las partes que vemos. Después tenemos disminución del tamaño. ¿Qué significa esto?
A medida que el objeto, por más que tenga el mismo tamaño, en este caso que representamos el mismo objeto, a medida que el objeto se va alejando del observador, en la representación, ¿sí?, nosotros vamos a verlo cada vez más chico a medida que nos alejamos. ¿Tá? Esto es porque el plano de representación, que es el cuadro, es el mismo. Nuestra distancia al plano del observador no se mueve, pero sí a la posición del objeto. Entonces, donde yo tenga esa movilidad y a medida que me vaya alejando, se van a ir disminuyendo el tamaño de los objetos que voy representando. También es importante empezar a ver si en este dibujo o en este gráfico otro tipo de situaciones. Por ejemplo, fíjense estos postes que si bien son los mismos, tienen las mismas alturas, a medida que estos postes se van alejando del observador, como vemos con los objetos, se van achicando, pero también si yo uno, ¿sí?, las partes superiores y las partes inferiores, van a ir yendo hacia un foco, ¿sí?, hacia un foco que tenemos ubicado en un determinado lugar. Es decir, van a guardar una relación de proporción entre ellos a medida que se van alejando. Entonces empezamos a aplicar el concepto de foco, de donde deriva el nombre de perspectiva focal. Fíjense qué es lo que sucede en este ejemplo. Son postes de luz, se van alejando, los vamos a ver cada vez menores, por más que tienen la misma altura. Y fíjense, la parte superior va a ir concurriendo hacia un foco, la parte inferior también. Esto lo llamamos convergencia de líneas paralelas. Los sistemas de líneas paralelas, ¿sí?, van a converger a un foco. Ocurre, por ejemplo, también acá, en lo que sería una carretera. Ambos laterales de la carretera van a converger a un foco, se van a ir achicando. Lo mismo ocurre en este caso si mis líneas son en planos inclinados, voy a converger a un foco, por ejemplo, que está en altura. Entonces esto vamos a empezar ahora con el ejemplo, a verlo mejor, pero bueno, hay que tener en cuenta que los sistemas de líneas paralelas entre sí van a converger todo al mismo foco. Fíjense en el primer ejemplo. Esta línea y esta otra pertenecen al mismo plano, convergen a ese foco. En cambio, estas dos, que están a un plano distinto de esta, van a converger a otro foco. ¿Sí? Acá podemos ver en este último ejemplo qué es lo que sucede con las alturas. Esto está bueno para que empecemos a entender la posición del observador. Este plano que está representado acá es el mismo. El tema es que, de acuerdo a la posición del observador, la altura del observador, yo voy a empezar a ver una u otra parte de ese cuerpo, o de ese plano en este caso. Cuando yo estoy viendo desde abajo, es porque estoy ubicado en una posición que es tiene menor altura que el plano real. Entonces estoy viendo la parte de abajo del plano. Si la altura del observador es más alta, voy a ver la parte de arriba. Y si el observador coincide como que estoy tirado sobre el plano de tierra, voy a ver una línea porque estoy representando un plano. Fíjense cómo se deforman los planos. A esa deformación la llamamos el corso, ¿sí? En la siguiente imagen lo vamos a entender un poquito mejor. Está bien representado, el prisma este siempre es el mismo. Lo que pasa es que yo lo voy a ver de diferentes maneras en función de la altura que tenga mi punto de vista. Esto lo llamamos vista de pájaro, es decir, que el observador está más alto que el cuerpo que quiero representar, entonces le veo al techo. Acá estoy con un observador más petizo que la altura final del cuerpo. Acá me estoy agachando, es decir, que tengo menor altura, ¿sí?, que la altura del observador. Veo en mayor magnitud la parte de altura, la parte alta, y todo lo que está pegado al suelo se me va acercando cada vez más a la línea de tierra. En este caso la llamamos vista de rana, y estoy pegado a la línea de tierra. Entonces fíjense que da la sensación de que el objeto lo voy a representar en la parte de abajo plano porque está apoyado sobre la línea de tierra. Y esto, que es un caso particular que llamamos vista celeste, estoy por debajo de la línea de tierra ubicado como observador, entonces puedo ver la parte inferior del cuerpo. El cuerpo es el mismo. Fíjense que los sistemas de líneas paralelas van a ir a fugar a sus respectivos focos. Y las verticales, porque estoy haciendo una perspectiva focal con dos puntos de fuga, se mantienen verticales. Eso es importante. Las verticales son paralelas entre sí en el caso de este cuerpo y se mantienen verticales.
vamos a ir afianzando cada uno de estos conceptos con ejemplos. Fíjense, vamos a trabajar con dos imágenes reales. Son dos fotografías, una imagen que hemos sacado de un edificio y otra que hemos tomado de un edificio existente en Bahía Blanca. Estas fotos se han sacado con cámaras, donde cada una tiene su foco de la óptica de la cámara, entonces nos presenta algún tipo de distorsión que nosotros podemos empezar a observar. ¿Qué es lo que hicimos con esto? Para que ustedes lo entiendan. Fíjense, tomemos el primer edificio. Nosotros lo que empezamos a hacer es, en sistemas de líneas paralelas, por ejemplo, de esta cara, de esta fachada del edificio, fuimos buscando y prolongando líneas paralelas entre sí. Todas convergen un poco. ¿Sí? Lo mismo ocurre del otro lado. Si yo prolongo sistema de líneas paralelas de esta otra cara del edificio, de esta otra fachada en la esquina, fíjense que también van a converger a otro foco. Entonces ahí tengo los dos focos donde está fugando la perspectiva focal de este edificio. Cuando yo intento buscar la línea que representa el suelo o el nivel cero de esta construcción, coincide con una horizontal que uno de foco a foco. Es decir, que esta perspectiva puede estar ubicada dentro de las que llamábamos vista de rana. ¿Sí? Y también es importante observar que el foco, ambos focos, están siempre ubicados sobre la línea del horizonte. Volvemos atrás. ¿Ven? La línea del horizonte que coincide con la altura del observador. Eso es importante ya como concepto. Los focos están ubicados dentro de la línea del horizonte. Lo mismo ocurre con el segundo edificio. ¿Sí? Trazo paralelas a los sistemas de rectas, que en este caso es mucho más sencillo porque me da una malla, una trama, la construcción del edificio para poder facilitar. Pero acá fíjense lo que ocurre. Cuando voy a buscar la parte inferior, el nivel cero del edificio, me doy cuenta de que acá el observador tiene una altura. Entonces la línea del horizonte va a estar ubicada a una determinada altura sobre el plano, ¿sí?, de tierra. ¿Tá? Fíjense. Y ambos focos sobre la línea del horizonte. Esta perspectiva es interior. La llamamos con un punto de fuga. Es una imagen que sacamos de una construcción, de un departamento, y fíjense, hacemos lo mismo. Acá busco el encuentro entre el cielo raso y el muro, este sistema de rectas en paralelas, el dintel, ¿sí?, sobre este artefacto, la línea que une el piso con la pared, y empiezo a trazar paralelas entre sí dentro del mismo sistema, ¿sí? ¿Qué significa sistema? Están en planos paralelos y convergen a un punto medio. De esta forma encuentro el punto de fuga donde está representada esta proyección interior. Acabo de mencionar algo que voy a volver atrás para que no se confundan. Fíjense, en ambos casos hablamos de sistemas de rectas paralelas porque están colocadas en planos, ¿sí?, que también son paralelos entre sí. A ver si me explico mejor. Sobre esta fachada yo tracé todas estas rectas paralelas, ¿sí?, pero están en el mismo plano, porque esta fachada es única. De este lado del edificio existen dos planos distintos que son paralelos entre sí. Este que contiene a los balcones y este a las ventanas. Así todo, los sistemas de rectas paralelos de cada uno de ellos convergen al mismo punto de fuga. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en esta imagen? Es parecida a la anterior. Busco la línea donde termina la mesada, el encuentro de la barra, su parte vertical con la horizontal, acá una línea de la alacena, un cajón superior de decoración, la línea de la ventana, y todos convergen a un punto de fuga interior. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Cuando voy a buscar estos cabios, estos tirantes o estos elementos decorativos en el cielo raso de esta habitación, no coinciden con el rojo. ¿Qué es lo que sucede? Este techo es un plano inclinado. Es decir, no es paralelo al plano horizontal del piso, del techo o de este cajón, sino que tiene una inclinación. Por ende, sus sistemas de rectas paralelas van a fugar a otro punto de fuga. ¿Se va entendiendo? Acá tenemos varios ejemplos. Este es una fachada que está fugada en un punto de fuga interior de la fachada. ¿Ven? Todos estos sistemas de rectas, si yo los prolongo, voy a encontrar
un punto de fuga en el interior. Y las horizontales, en este caso, son paralelas entre sí. Y las verticales también. ¿Sí? Porque es una perspectiva con un punto de fuga. Acá tenemos el ejemplo de cómo podemos trabajar en grandes extensiones. Se realiza el proceso igual que el resto. Acá, por ejemplo, tenemos un emprendimiento comercial, como podemos ver alrededor, incluso cómo se va armando todo lo que está afuera del mismo. Bueno, este es el caso de varios edificios. Fíjense que esto está todo dibujado a mano. Y el ejemplo es este, por ejemplo, también muy representativo, que está croquisado. Yo puedo croquisar una perspectiva focal. Y es lo que decíamos al principio de todo, me da mucha más sensación de que es más parecido a la realidad, a lo que el ojo humano ve, que a los sistemas de axonométricos que nosotros veíamos al principio. Vamos a empezar a ver cómo es el método de aplicación, cómo hago una construcción de una perspectiva focal. Pero antes me voy a volver al origen, porque me olvidé de mencionarles algo muy importante entre los elementos que conforman una perspectiva focal. El observador, el objeto. El ángulo visual desde un extremo hasta el otro del objeto, ¿sí? Fíjense que forma este triángulo o el cono, ¿sí? Que conforma mi proyección cónica, no tiene que estar limitado entre 30 y 45 grados. Entonces yo lo manejo corriendo, adelantando o atrasando la posición del observador. ¿Esto a qué se debe? No porque el método no se puede aplicar, pero si yo trabajo dentro de estos valores, obtengo una distorsión dentro del dibujo final de mi representación que es admisible, que se parece a la realidad, que no supera lo que podemos encontrar cuando realmente vemos y que me da una sensación mucho más real del objeto que estoy representando. Esto es muy importante. Ahora lo vamos a aplicar. Fíjense. ¿Cómo inicio mi trabajo de método de aplicación para realizar una proyección, una perspectiva focal, una proyección cónica? Yo voy a tener representado mi objeto, en este caso, en una axonométrica isométrica. Este es el modelo que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Para tener también, ir sabiendo cómo construirlo y como guía me va a servir. No es necesario que esto esté dibujado, lo tenga con instrumento, esto forma parte de un croquis, ¿sí? Que puedo realizar de lo que quiero hacer como inicio de mi perspectiva. Y voy a iniciar con los datos que tengo del sistema de representación Monge. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener acotado las dimensiones, es importante conocer el tamaño de cada una de las aristas y de los volúmenes que conforman mi cuerpo para poder dibujar. Yo parto de la base de la vista superior del objeto. Voy a tener dos sectores de trabajo. En la parte inferior voy a trabajar con la vista superior del objeto, armando todas las auxiliares que necesito para en la parte superior trabajar con mi perspectiva focal. Empezamos a identificar, este es el objeto, que voy a tener su proyección, su vista superior. El objeto, ¿por qué está girado? Está girado con respecto a la vertical. ¿Por qué? Porque yo lo giro en función del grado de importancia de las caras que quiera ver del objeto. De la misma manera que yo ubicaba mi objeto para representarlo en una forma axonométrica, hago lo mismo con mi perspectiva focal. Yo lo giré un poco más de este lado, entonces voy a ver con mayor importancia lo que pasa en la cara 1,2, 1,3, perdón, que lo que pasa en la 1,4. Esto lo decido yo. Yo ubico en función de lo que quiera ver del objeto. El giro ese no es un ángulo conocido, o si quieren sí, pero yo determino dónde lo quiero ubicar. Como dice acá en el método de aplicación, el objeto en este caso va a estar tocando el cuadro. Vamos a explicarlo de una manera más sencilla. Después, más adelante, podemos avanzar y decimos qué sucede cuando el objeto no toca el cuadro. ¿Qué significa que el objeto toca el cuadro? ¿Recuerdan qué es el cuadro? El cuadro es mi plano de proyección. Entonces yo estoy tocando parte del objeto con mi plano de proyección. Es una referencia importante para empezar mi construcción. Ubico el observador. ¿Dónde lo ubico el observador? En este caso yo hice dos diagonales auxiliares en la base de mi cuerpo, encontré un centro en forma perpendicular al cuadro. En esa línea ubico mi observador. ¿A qué distancia? A una distancia tal de que el ángulo de observación quede comprendido entre 30 y 45 grados.
Estoy determinando todos los parámetros para poder iniciar la construcción. Ubico el objeto con la inclinación en función de lo que quiera ver. Lo hago que toque el cuadro, busco un centro, por ese centro en forma perpendicular al cuadro va a estar ubicado mi observador. ¿A qué distancia? A una distancia de manera tal que el ángulo de visión quede comprendido entre 30 y 45 grados. Avanzo con la construcción auxiliar. ¿Dónde? Ese punto principal que yo seleccioné toca, el auxiliar para el observador toca el cuadro, tengo el punto principal que me va a servir para trasladar medidas en mi método auxiliar. Este es importante. Nos queda por último encontrar los focos. Este cuerpo tiene dos sistemas de rectas paralelas en el plano horizontal, las que van así y las que van así. ¿Qué es lo que hago? Con el observador trazo una auxiliar paralela a cada uno de los sistemas de rectas. Y encuentro donde toco el cuadro, F1, foco 1, F2, foco 2. ¿Sí? Ya tengo toda mi construcción auxiliar. Vamos a empezar a armar la perspectiva focal. Ubico mi línea de tierra, donde está parado mi observador. Ubico la línea del horizonte, donde van a estar mis ojos, en función de la altura que yo le quiera dar al observador. Acá decimos que esto va a ser vista de pájaro. Es decir, que yo tengo que adoptar una altura que sea mayor que la altura del cuerpo que voy a representar, que en este caso es H1 más H2. Yo necesito tomar una altura mayor a H1 y H2 para poder hacer un observador, una perspectiva, vista de pájaro, donde yo vea la parte superior de mi objeto. ¿Cómo empiezo a trabajar? Vamos a empezar por la base. Vamos a buscar el punto 1,4, la arista 1,4 y la arista 1,3, que serían las que tengo abajo en el modelo, ¿sí? En mi alzada ya de perspectiva focal. Muy bien, ¿cómo empiezo a encontrar esos puntos? El punto 1 lo encuentro muy sencillo porque está tocando el cuadro. Así que lo que hago es, subo una vertical sobre mi línea de tierra, ¿sí? Encuentro el punto 1. Ese va a ser el punto 1, es la arista inferior acá de mi objeto, y es donde voy a iniciar mi perspectiva. Muy bien. La arista 1,4 pertenece y es paralela al sistema de rectas que fugan a la fuga 1. ¿Qué hago? Directamente trazo un auxiliar hacia la misma. La arista 1,3 pertenece al sistema de rectas que fugan a la F2. Por el punto 1 hago un auxiliar al F2. Ya encuentro la posición hacia dónde van a ir las dos aristas de la base de mi cuerpo. ¿Hasta dónde? Bueno, ahora viene en la aplicación del método. Del punto 4 voy hasta el observador, corto el cuadro en este punto, lo subo en forma vertical, donde corte el auxiliar que iba al foco, encuentro el punto 4 en perspectiva focal. Lo repito con el 3. Desde el punto 3, estos dos métodos, chicos, esto es receta, esto es paso a paso, repitiendo siempre la misma metodología. Desde el punto 3, voy hacia el observador, donde corta el cuadro, subo en forma perpendicular, vertical, perpendicular al cuadro, vertical, donde corte al auxiliar, encuentro el punto 3. Yo ya tengo las dos aristas inferiores de mi cuerpo en perspectiva focal. Y así continúo. Vamos a empezar a hablar de las alturas. Las alturas las tengo que medir sí o sí en un cuadro. Yo no puedo medir alturas en cualquier lugar de mi perspectiva focal. Siempre tengo que buscar de medir mis alturas donde el punto o el objeto toque el cuadro. En nuestro caso, en el punto 1. Fíjense qué sencillo. En el punto 1 yo tengo la altura H1. Es decir, mido porque estoy tocando el cuadro y traslado la altura H1. Desde el nuevo punto que encontré, que va a estar sobre el 1, ¿sí? A la altura determinada, es este punto que tengo acá, ¿sí? Me voy a la fuga 1, me voy a la fuga 2. ¿Hasta dónde? Bueno, yo tenía el punto 3. Si subo una vertical, voy a encontrar este punto arriba del 3. ¿Hasta dónde? Hasta donde corte la fuga que traigo el dato. Lo mismo va a ocurrir hacia allá. Pero ¿qué pasa acá? Acá no tengo este punto 2 intermedio. No lo tengo acá abajo, no lo tengo arriba, entonces tengo que traerlo para ver hasta dónde voy a avanzar con esta arista,
dónde está ubicado, en perspectiva focal, esta cara del cuerpo. El método, como antes, desde el punto 2, en mi vista superior, voy al observador, donde corto en forma vertical, subo hasta cortar la auxiliar que iba hacia la fuga. Ahí encontré el punto 2, acá arriba en focal. Continúo. ¿Qué pasa? Necesito la altura H2. La coloco sobre el H1 porque estoy tocando el cuadro. Hago la altura H2, fugo hacia el punto de fuga 1, donde corte la vertical, termino el cuadro. Vamos a repetirlo con la otra cara. Esto es muy sencillo. Ya para hacer esta parte de la construcción, o sea, si quiero no necesito el método auxiliar abajo. ¿Por qué? El punto 3 yo lo tengo. Esta cara ya la habíamos encontrado. ¿Cómo encuentro este primer escalón de mi volumen? Directamente desde el punto 2 en fuga acá arriba, voy hacia la fuga 2, porque es sistema paralelo así. Y desde acá voy a la fuga 1. Y solo aparece, sin necesidad de tomar medidas, este escalón fugado. ¿Cómo seguiría con el resto? Ya tengo este punto, levanto en forma vertical, porque no hay otra manera que no esté ahí. Desde este que tenía voy hacia la fuga 2, donde corta encuentro la cara. Y el techo, la parte de acá arriba, el segundo escalón, lo encuentré como el primero. ¿Se entiende? Esto es método, chicos. Yo quería dejarles este tutorial, además de el mismo Power que es el que estamos viendo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan repetirlo. Eh, Les voy a dar un ejercicio, vamos a ver si con tiempo lo podemos hacer o no, pero por ahí estaría bueno que lo practiquen, ¿sí? Es muy sencillo, vamos a trabajar con una proyección, con el primer objeto que tuvimos, que representamos al principio como repaso del curso. Es importante que entiendan que esto es un método, ¿sí? En función del método yo puedo encontrar, fíjense la comparación entre esta perspectiva focal y la axonométrica. Son totalmente distintas. Y esta es más cercana a la realidad. Eh, Ahora voy a hacer, también quiero agregarles un tutorial con de qué manera, a través de imágenes que puedo relevar de la realidad ya construidas, yo con un software, en este caso lo voy a hacer con SketchUp, puedo poder ver cómo relevar a partir de una foto, tomando como idea una perspectiva focal, construir en 3D el objeto en realidad del relevamiento que se ha hecho fotográfico. Hay muchas aplicaciones para perspectiva focal, en croquis, con este método, lo podemos hacer directamente en AutoCAD, y, y es importante que lo conozcan porque en la realidad se maneja mucho mejor este tipo de perspectivas que lo que es axonométrico. Bueno, espero que haya sido útil y cualquier consulta la vamos a ver durante el curso.